River dejó un preocupante empate ante Libertad en Paraguay en un partido en el que tranquilamente podría haberse llevado mucho más premio que un simple 0-0. Porque creo que todos vamos a estar de acuerdo que sin desmerecer a Libertad de Paraguay, pero yendo al número, al escudo y a lo que significaba el octavo de final, la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, creo que muchos vamos a coincidir en que Libertad de Paraguay posiblemente hoy sea el equipo más débil dentro de todos los equipos que están en los octavos de final de la Copa Libertadores. Por supuesto, sin desmerecer el lugar en el que llegaron, que ya es un mérito deportivo, pero dentro de los que quedaban adentro de la bolsa, dentro de los que quedan vivos en el torneo, Libertad de Paraguay quizás ese rival al cual se le tiene más respeto por una cuestión lógica. Puede suceder que en la revancha sorprenda en el Monumental, pero a priori, a pesar del empate de hoy, debería ser un trámite para River el poder jugar la revancha contra el equipo paraguayo. Eso, todo opinable en la previa del partido del día de hoy. Después de ver el 0-0, después de ver un partido en el que River regaló un tiempo, porque el planteo del primer tiempo no fue bueno, porque Armani inclusive tuvo que ser quien salve en varias ocasiones las papas para River, tuvo que ser el que ataje no solamente las pelotas de gol, sino también todos los ladrillazos y los bombardeos que caían contra el arco de River. No fueron tantos en cantidad, pero sí fueron en calidad. Y es importantísimo para un equipo que aspira a ganar títulos tener un arquero que tenga ese tipo de intervenciones, que tenga este tipo de salvadas, como la que están viendo acá atrás mío, este tipo de atajadas que dan lugar, obviamente, a pensar que el día de mañana tranquilamente River puede estar peleando por un título. La gran noticia de la vuelta de Driussi se puede sumar al muy buen desempeño que está teniendo Juanfer Quintero desde que volvió a River, porque le está dando esas pinceladas de crack que a River en el último tiempo le faltaban. El tiro libre no decidió bien, pero gracias a esa creatividad después se festejan muchos otros goles en la hinchada millonaria. Hay un muy buen partido de Matías Galarza. Tengo una debilidad por Matías Galarza, por cómo juega, cómo entiende el juego, cómo está parado y dónde sabe que tiene que estar parado, que lo hacen ser un jugador determinante para River y lo hacen ser un futbolista disfrutable para Marcelo Gallardo. Muchos del otro lado me dirán que falta un distinto en la mitad de la cancha, más allá de Juanfer y los nombres rutilantes que hay, pero me parece que hay que entender algo para jugar al fútbol, o por lo menos para interpretar el juego. No estamos hablando de un videojuego, no es un partido de PlayStation. Por lo cual los entrenadores, cuando quieren bajar su idea a tierra, cuando quieren transmitirle esas ideas al equipo y que el trabajo de la semana salga, tiene que haber un futbolista, al menos uno, pero tienen que haber varios, que sean del gusto del entrenador. Que por más de que no destaquen o no brillen individualmente o no hagan genialidades, sigan el plan y la idea de juego del técnico. Y Galarza lo hace perfecto. Arranqué hablando de Galarza, no lo tenía planeado. Iba a arrancar hablando de Driussi, pero ahora hablamos de Driussi, Juanfer y Armani, que son los tres tópicos que nos dejaron el partido del día de hoy, más allá del 0-0. Galarza es de ese tipo de refuerzos que River hace rato necesitaba para poder nutrir y que cada uno de los otros protagonistas pueda jugar con tranquilidad, y es una de esas figuras que River eligió bien para reforzarse en el mercado de pases. Después podemos hablar si gastó demasiado, después podemos hablar de lo que fueron los gastos de River, que por ejemplo tiene un acumulado muy pesado por arriba de 70 millones de dólares desde que volvió Marcelo Gallardo en este segundo ciclo, entre los refuerzos de a mediados del año pasado, los de principios de este año y ahora los de junio, la ventana de junio, julio, casi agosto, terminan dando un balance muy fuerte para lo que es un equipo que todavía no cosechó títulos en ese periodo. Y eso que Gallardo tuvo para jugar el cierre del torneo del año pasado, la Copa Libertadores, la Copa Argentina, tuvo la final contra Talleres, recordarán que se jugó en Paraguay a principios de este año, tuvo el torneo de apertura, tuvo el Mundial de Clubes, obviamente un deseo mucho más alejado, pero tuvo tiros como para pegarle en el blanco y todavía este equipo no pudo gritar campeón de la mano de Marcelo Gallardo. Y hay una realidad. Hoy Gallardo en la conferencia de prensa dijo que se iba conforme por lo hecho en el segundo tiempo. Y creo que ese tiene que ser el punto de partida para River. Porque si bien recién hablé de Galarza, me toca hablar de Driussi y de Juanfer, ya vamos a hablar. No va a ir a tiempo las imágenes. Y hay una realidad. Le cambió muchísimo la cara a River
la salida de Borja y el ingreso de Driussi. El combo, los dos, las dos cosas por igual. Le cambiaron demasiado la cara a este equipo que extrañaba a Driussi, no tanto por el aporte goleador, porque a Driussi le había costado inclusive a principio de año el empezar a hacer goles, sino más bien que lo extrañaba por cómo colaboraba en el juego y por lo importante que era para que otros compañeros también puedan desarrollar su juego. Algo muy similar a lo que recién dije con Galarza, pero materializado en Driussi. Y te voy a mostrar algo, antes de seguir hablando de Juanfer, antes de seguir ponderando esas cuestiones. Esta imagen que ustedes ven acá, ahí cambió, esta imagen que ustedes ven acá, es el River del primer tiempo, con Armani acá abajo, como lo están viendo, clavado en los 3 caños, y esta fue la distribución en promedio de dónde se movieron los jugadores de River. Acuña habían abierto por izquierda, en el otro costado el lateral derecho Montiel, y en el medio miren el menjunje de nombres que hay. El más adelantado acá es Colidio. Cuando se supone que si Borja es un delantero de área, el más adelantado debería ser Borja. El tema es que a River le costó mucho crear juego para que Borja esté tranquilo y estacionado en el área de Libertad de Paraguay. Por lo cual, Colidio tuvo muchas más incursiones al ataque de la cantidad de veces que Borja estuvo estático en el área. ¿Se entiende, no? Colidio pisó más veces el área que Borja. O por lo menos lo hizo con River teniendo la pelota y tratando de intimidar a Libertad de Paraguay. Ahora bien, miren lo que es la mitad de la cancha. Enzo Pérez el 24, espero no pifiar ningún número, Castaño el 22, Galarza el 23, Lencina el 39. Ahora, esta es la distribución de River en un primer tiempo en donde no generó fútbol, no generó chances de peligro, y este es un River en el segundo tiempo. Fíjense que hay cosas que no se movieron. Acuña siguió siendo el amo y señor de la banda izquierda, Montiel lo mismo por la derecha, pero acá ya hay un cambio, y te lo quiero mostrar para que veas el salto acá y acá. ¿Ves cómo es el salto, no? Muy claro, muy claro. Mirá los de la mitad de la cancha. Acá y acá. Ahí. En el segundo tiempo, Driussi jugó más adelantado que Colidio, fue más amo y señor del área. Nacho Fernández se vistió de media punta. Galarza siguió jugando de Galarza porque estuvo en la misma zona. Enzo Pérez lo mismo, no se tuvo que desacomodar tanto. Y arriba, fíjate cómo Juanfer Quintero, que es el 10, tomó más posición de un mediapunta, de un creador de juego, a la misma altura de Colidio, con algunas salvedades. Algunos, por ejemplo, se van a acordar del aporte de Quintero pegando un pase en los últimos minutos de ¿cuánto? 40 metros, un pase de 40 metros que le puso en el pie a Nacho Fernández. Me faltó hablar de Nacho, que también se posicionó para darle juego a River, pero le puso un pase al pie divino, que después el centro atrás casi termina en gol de Montiel. Después podemos hablar de la falta de efectividad y si las cosas salen o no salen, o si el resultado es el deseado o no. Lo cierto es que con esos cambios, River montando su equipo ideal, después podemos hablar si en la dupla de centrales en lugar de Boselli juega Martínez Cuarta, pero en lo que es la base, la estructura, la columna vertebral de River, que para Gallardo la columna vertebral incluyen a un buen mediocampista central, a 2 creadores de juegos internos, uno que le dé una mano al mediocampista defensivo y otro que se aboque a darle una mano al creador de juego. Ese tándem, ese conjunto de cosas lo logró plasmar en el segundo tiempo. En un segundo tiempo en el que River jugó mejor. Para mi gusto no le alcanza ese segundo tiempo para hoy ser uno de los mejores equipos de la Libertadores, pero los campeones se van construyendo, los campeones se van haciendo en el camino y yo creo que River es un equipo que tiene tendencia a ser un equipo campeón. Porque como lo decíamos, lo extrañaba a Driussi y hoy generó mucho más River que cuando lo tenía Borja. Borja que me da la sensación de que no es del gusto de Gallardo y no es el delantero ideal para Gallardo por las características que tiene justamente Miguel Ángel Borja. Y es más, te repaso algo que lo tenía anotado acá. Fíjate que Driussi y Salas todavía no convivieron en un 11 titular, por lo cual aún se reducen más las chances de que incluso componga el frente de ataque Miguel Ángel Borja, porque está Driussi, Salas cuando vuelva de la lesión y Colidio. E insisto en algo, Salas y Driussi todavía no coincidieron. Y para mí Colidio es inamovible. No me imagino un tridente en el que estén Colidio, Salas, Driussi, pero tranquilamente se podría dar la dupla ante alguna salida que haya en el medio, en la del propio Colidio, que sería casi obligatoria. Pero lo que voy es que es ya un River que tiene muchas alternativas del gusto del entrenador, que juega a lo que quiere el entrenador, por lo menos en el segundo tiempo, y cuando lo tiene que hacer Borja desde el arranque, baja mucho
ese aporte o esa ideología que trata de plasmar Marcelo Gallardo en su equipo. No solamente por esa cuestión, porque hasta inclusive, mirá, vuelvo al mapa, que me parece un buen recurso para seguir mostrándolo. Fíjate que Nacho Fernández creó más chances, o por lo menos fue más influyente en la parte ofensiva. Lo mismo Juanfer Quintero, Colidio y Driussi. Cuando en la anterior imagen teníamos ya a un centro delantero muy retrasado, a un creador de juego como Lencina, muy cerca de Enzo Pérez, demasiado cerca de Enzo Pérez para hacer su zona con mayor frecuencia en el terreno de juego, Castaño que casi que se pisó con los dos, y un Galarza que siguió jugando y siguió haciendo su trabajo, que era darle sostén a Marcos el Huevo Acuña. En este sentido, y con esto me quería quedar de Borja para el final, Borja, lamentablemente, de todo el tiempo que estuvo en River, a mí es un delantero que me gusta, no me parece excepcionalmente bárbaro, me gusta y en mi equipo dámelo, pero en la ideología de Gallardo o en la filosofía riverplatense, a mí me da la sensación de que Borja nunca terminó de entrar en los contextos importantes, no terminó estando en la tapa de diario de los momentos icónicos en los últimos años de River, porque con De Michelis, si uno retrocede un poquito, los dos clásicos que gana De Michelis en 2023, el primero con gol de penal de Borja, Borja no había arrancado de titular, de hecho arrancó Beltrán, y cuando sale Beltrán entra en su lugar Borja como recambio. En el clásico en la Bombonera, el centrodelantero es Rondón, en un año en el que le ganó la pulseada a Rondón y Borja casi se va. El tema es que se termina yendo Rondón a principios del 24 y por eso se queda Borja. El año pasado, en partidos importantes, Borja le costó hacer pie. Recuerdo sobre todo el partido con Mineiro, que no tuvo un buen desempeño. Miguel Ángel Borja, si nos tenemos que remontar a los clásicos, quedaría alguna duda, porque aparte hizo un gol en el de Córdoba, pero River pierde. En el partido en el que se juega en el Monumental, el gol de Medina, recordado por el gol de Medina, el gol de River lo hace Solari. Entonces ya son cada vez menos escenarios en los que Borja cumple con su trabajo, que es ser el goleador de River, o por lo menos por el trabajo por el cual fue contratado, que es ser el goleador de River. Entonces, en esta estructura se acerca un River que posiblemente prescinda más de Borja y empiece a tomar más protagonismo cuando recupere a Salas con estos delanteros que son más funcionales al sistema que al propio juego individual del delantero, que es el hacer goles. A River, o mejor dicho a Gallardo, no le interesa quién haga los goles, le importa que existan esos goles. No le importa que sea, por ejemplo, en el partido de Copa Argentina con un doblete de Montiel. Le interesa que hayan goles, que se generan situaciones de ataque y lo plasma en sus conferencias de prensa. No estoy descubriendo nada. Ahora, fíjate lo que fueron los últimos partidos tras la lesión de Salas, que venía siendo la referencia de ataque. Salas se lesiona en el partido con San Lorenzo, empata 0-0 River, después le gana a San Martín de Tucumán en un contexto mucho más chico de lo que es la primera división del fútbol argentino, ni hablar la Copa Libertadores, pero bueno, un humilde San Martín de Tucumán que hizo lo que pudo y le plantó cara y está bien, pero después empata 0-0 con Independiente y hoy empata 0-0 contra Libertad de Paraguay. En los últimos 4 partidos, 3 veces en los que River empató sin hacer goles. Tampoco recibió, que es un mérito que también tenemos que destacar y subrayar las actuaciones del arquero. Pero son 3 0-0 en 4 de los últimos partidos que jugó River. ¿Se entiende? Entonces, en ese contexto está claro que River extrañó demasiado a Driussi, que la vuelta del centrodelantero alimenta la idea de Gallardo y por ende también alimenta la influencia que tiene la idea de Gallardo en todos sus compañeros, pero se acerca un River que en una semana tiene la gran prueba de fuego de rendir en el Monumental, donde uno espera que igual gane de manera cómoda por el planteo que hoy tuvo Libertad y por el que tuvo River. Uno entendería que en la revancha Juanfer va a ser titular, que posiblemente Driussi, si el fin de semana no le pasa nada y suma minutos, posiblemente también sea titular, pero ya es un contexto mucho más amigable el definir en el Monumental, pero más preocupante cuando vaya sorteando obstáculos y se empiece a cruzar con los verdaderos aspirantes a la Copa. Y ahí la pregunta va a ser, ¿River va a llegar preparado? ¿Va a tener rodaje Driussi o va a tener que volver a adaptarse como fue a principio de año, que le costó entrar en la racha goleadora? Después, fenomenal lo que hizo partido tras partido desde aquel duelo ante Gimnasia, haciendo goles en el Superclásico y para adelante. Ahora,
le va a costar esa adaptación porque no tiene mucho más tiempo, porque no tiene el margen que tenía a principio de año, y mientras se va consumiendo el 2025, también se van consumiendo las chances de un equipo que aspira a pelear una vez más la Copa Libertadores. La cuestión será si el River de Gallardo puede cerrar el año con un título, la cuestión será cómo va a plantear el partido Marcelo de cara a la vuelta en el Monumental. ¿Jugar a Driussi? ¿Es el fin de Borja? ¿O puede redimirse el colombiano? Te espero en los comentarios para que respondas con un pulgarcito para arriba. Espero tu me gusta. Espero que obviamente también aportes, como decía en los comentarios, que es totalmente gratuito y vamos a tener el ida y vuelta. Suscríbete al canal, que también es totalmente gratuito y me ayudas un montón a seguir haciendo este tipo de contenidos. En la semana no, estamos a jueves. Mañana se va a venir un video de análisis táctico. Quédate pendiente, quédate atento, quédate atenta a este canal, porque va a haber un contenido que te va a gustar. Chau, felicidades.